Llegamos a toda la provincia, el país y el mundo con la potencia de nuestros medios. Ingresa al portal más importante del noroeste del país, www.mediosrioja.com.ar www.mediosrioja.com.ar. Está en línea para charlar este tema y me voy a basar mucho en un informe que elaboraron desde el Instituto Gino Germani respecto al tema de esto, de la pobreza, del ajuste, de la reforma laboral, de lo que recién hablaba, ¿no? Porque se cumplen hoy 32 años de aquel hecho que los riojanos todavía lo recuerdan. El riojano de memoria, el de 40, 50, 60 años, recuerda este hecho de hace muchos años atrás. Mariana Sosa es licenciada en Ciencias Sociales, doctorada en Ciencias Sociales. Sé que el instituto ha hecho un informe respecto a esto, hablo del Instituto Gino Germani. Mariana querida, José Luis desde Medios Rioja, Canal 11, la capital riojana, te saluda. Un gusto verte y escucharte. ¿Cómo estamos, licenciada? Buen día. Por la invitación. Sí, efectivamente, como comentabas recién, nosotros hace unos días publicamos un informe sobre la situación laboral, o sea, sobre la situación del mercado laboral argentino en base a la última encuesta permanente de hogares, y lo que nos encontramos como dato bastante significativo es que 7 de cada 10 ocupados de nuestro país cobra 1 millón de pesos o menos. Y esto se da tanto en los asalariados formales como, o sea, esto también afecta esta baja de ingresos, esta crisis de ingresos que podríamos decir que estamos atravesando, afecta a todas las categorías de trabajadores, incluso a los asalariados formales que dentro de los cuales el 58% cobra 1 millón de pesos o menos. O sea, estamos hablando del fragmento más protegido del mercado de trabajo, el que está en mejores condiciones, y aún ahí podemos decir que más o menos 6 de cada 10 de los más protegidos cobran como máximo 1 millón de pesos. Entonces son salarios que están muy pisados, que están muy bajos, y bueno, en este contexto es que se está planteando la posibilidad de incorporar una reforma laboral. Ahora, te escuchaba atentamente y pienso, ¿no? No sé si el informe contenía esto, pero si 7.2 en realidad Claro. de los empleados o trabajadores o lo que fuera cobra por abajo del millón o el millón, estamos hablando de una entre pobreza e indigencia, pero nunca de dignidad. Dignidad, digo, en lo que se cobra para poder vivir y mantener su familia, ¿no? Claro, exactamente, sí, por eso es que nosotros en el informe hablamos de que nos encontramos en una situación de crisis de ingresos, porque estamos viendo que los trabajadores tienen sueldos significativamente bajos, o sea que cobran 7 de cada 10 cobra 1 millón de pesos o menos. Y lo que vemos también es que, bueno, están proliferando estrategias de los hogares y de los trabajadores para llegar a fin de mes y para complementar ingresos. Por eso vemos que en el último trimestre creció el pluriempleo, o sea, la cantidad de gente que tiene un trabajo principal y además busca otro trabajo para complementar ingresos. Y también vemos que creció la subocupación demandante, que es el segmento de trabajadores que trabaja menos horas y quiere trabajar más y busca trabajar más horas y no lo consigue. Entonces, estamos en una situación, o sea, estos indicadores como la suba del empleo y suba de la subocupación demandante nos muestran que los trabajadores están en este marco de necesidad de complementar ingresos, salen a trabajar más. En más ocupaciones y quieren trabajar más horas, o sea, esa es la situación, y en este marco es que tenemos esta propuesta, esta iniciativa del gobierno de implementar una reforma laboral que o sea, pese a que todavía no tenemos, no está la versión definitiva de lo que se propone en esta reforma, pero bueno, lo que se estuvo anticipando nos deja ver que son todas
cuestiones bastante regresivas. Y en este contexto actual del mercado de trabajo argentino, que como mostramos en el informe, en el que cada trimestre vemos que aumenta la proporción de trabajadores precarios y disminuye la proporción de asalariados formales, que son los que están más protegidos, lo que vemos es que esta reforma laboral apunta a precarizar aún más las condiciones laborales. Ah, claro, no mejora para nada. Ahora pregunto, él habla de saqué 12 millones de argentinos de la pobreza, que en realidad es un dato incomprobable, pero vamos a suponer que sea cierto. Ahora pregunto, licenciada, ¿qué relación hay entre que baje la pobreza, pero que no se vea un mejoramiento en el bienestar del argentino? Entre ellos, cuando vas a la góndola a comprar desde un atún hasta un kilo de tomate. Sí, exacto. Esa pregunta tiene que ver con es clave para tratar de entender el contexto y la situación, porque sí, efectivamente, lo que vemos, lo que nos muestran los datos estadísticos es que después del pico de 55% de pobreza que tuvimos a principios de 2024, la pobreza bajó a más o menos 32%, que es mucho, que es un nivel similar al que hubo a fines de 2018. claro. Pero los hogares que salieron de lo que podemos ver en los datos es que los hogares que salieron de la pobreza lo hicieron principalmente aumentando la cantidad de ocupados en el hogar, aumentando el ingreso per cápita familiar, pero manteniendo una alta informalidad. Y esto esto representa una mejora frágil y también insuficiente, porque, por ejemplo, el grupo que más traccionó la salida de la pobreza, si comparamos el 2024 con el 2025, es el de los trabajadores informales. Y en relación a este punto, los ocupados informales de algunas ramas en particular son los que traccionaron la salida de la pobreza a partir de una mejora en sus ingresos laborales. Pero que acá después, lo que hay que destacar es que se trata de ingresos muy bajos. Claro. Mira, te voy a dar un ejemplo. Una de los segmentos de ocupados que traccionó la salida de la pobreza es el de los trabajadores informales de alojamiento, de la rama de alojamiento y servicio de comida, quienes en promedio cobran 563.000 pesos mensuales. Solo el 8% de ellos gana más de 1 millón de pesos. O sea, este dato nos sirve mucho para entender lo contradictorio y lo frágil que es esta salida de la pobreza. Ahora, perdón, Mariana, pero te escuchaba atentamente, no era mi intención interrumpirte, pero esto es pobreza circulatoria. O sea, hoy dejo de ser pobre porque consigo otra changuita. ¿Qué nos pasa a los periodistas a veces en los tiempos de festivales, en tiempos que hay que hacer un trabajo extra o en tiempos de elecciones donde se trabaja y se cobra una plata extra, pero salgo de la pobreza por ese momento, donde he cobrado ese adicional, pero después vuelvo a caer en la pobreza, ¿no? O sea, una pobreza que circula como el frío, da vuelta hasta que después sale el sol y te calienta un poco. No sé si entendés la pregunta. Sí, es exactamente eso lo que pasa. Por eso nosotros en el informe anterior hablábamos del concepto pobreza circulatoria. Ah, ya hicieron un por informe esta misma ustedes. razón. Claro, hicimos un informe cuando fue esta baja de pobreza más grande y lo llamábamos así, pobreza circulatoria, y por eso ahora decimos que esta mejora todavía sigue siendo frágil e insuficiente, por esas mismas razones, porque en realidad, como en Argentina la pobreza se mide por ingresos, hay un umbral a partir del cual si ganás un peso más no sos pobre, y eso la verdad que es muy frágil porque como bien señalabas, hay muchas cosas que aumentan en el día a día en el supermercado, los servicios como luz, gas y demás, y bueno, esas cosas a veces todavía no se ven bien reflejadas, entonces es importante señalar esto, que a veces cuando ponemos la lupa y analizamos los datos del IEC, de la EPH en profundidad, vemos cosas un poco diferentes a las que muestran el dato general, por ejemplo, el dato de que bajó la pobreza. Sí, acá lo que tenemos es que esta recuperación, si bien existe, es muy ágil, que el hecho ya de saber que quienes traccionaron la baja de la pobreza son trabajadores informales nos da un dato fundamental para entender que esto no es sostenible. Ahora pregunto, mucha gente trabaja entre uno y otro trabajo
las horas que hoy pretende lo que se dice de esta, yo leí, creo que tapa de Infobae o algún medio fue ayer, sobre la idea de este proyecto, que fue lo mismo que hizo Menem. Yo hoy hablaba del riojanazo, hoy se cumple un aniversario más de lo que fue aquella revuelta riojana que frenó un ajuste. Pero yo pregunto, esa pobreza que por ahí está y nunca dejó de estar, nos lleva a trabajar 42, 45 horas semanales, que es lo que, no sé si hicieron un informe en algún momento ustedes sobre lo que realmente la gente trabaja, que no dista mucho, licenciada, de lo que impulsa supuestamente esta nueva reforma, ¿no? Hoy hay gente que tiene un trabajo y otro, trabaja entre 42, 45 y más horas por semana. Sí, 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 eso pasa. Nosotros en Argentina tenemos un nivel alto de sobreocupados, son ocupadas que trabajan más de 45 horas semanales. Eso en nuestro país existe, no hace falta como una legislación que venga a permitirlo, porque ya ocurre de hecho. Por eso es que venimos escuchando en los últimos días también mucha gente que al hablar de la reforma laboral señala cosas como que, bueno, es una reforma que ya está funcionando en los hechos, porque es una reforma la que se propone, que tiene muchos puntos bastante regresivos y precarizantes, y el avance de la precarización es algo que ya viene ocurriendo y que se ha profundizado en particular, específicamente en los últimos 2 años. O sea, en este momento tenemos el nivel récord de trabajadores precarios en nuestro país, el 48%, o sea, casi la mitad de los ocupados de nuestro país se enmarca en puestos de trabajo precarios. Y bueno, ¿qué quiere decir eso? Sin derechos, como por ejemplo sin derecho a aguinaldo, a vacaciones, a días pagos por enfermedad, y sobre todo una cuestión que es bastante más grave, tiene que ver con los aportes jubilatorios, es con el futuro de estas personas. O sea, en la vejez vamos a ser pobres los trabajadores actuales, porque la mitad no tiene aportes jubilatorios. Y además eso también hace insostenible, porque genera un desfinanciamiento brutal en el sistema previsional. Por último, Mariana querida, esta pobreza estructural, que es innegable que está, o esta cuestión circulatoria de hoy hice una changuita, podemos salir a comer afuera, pero mañana vamos a tener que volver al arroz blanco o al fideo con manteca. Esta pobreza estructural es evidente que lleva, como cada crisis, como toda crisis, lleva a exclusión social. Esa exclusión social, ustedes en los informes, ¿la ven que puede ser caldo de cultivo para una agitación social? Como de hecho ya hubo muchísimas, la universitaria del 23 de abril. Es más, si querés te voy al pasado y te muestro lo que pasó en La Rioja hace 32 años atrás, cosas que están ocurriendo. Pero todo esto es caldo de cultivo a alguna situación social molesta que pueda llevar a recordar hechos como por ejemplo el del 2001. Y bueno, eso todavía no lo sabemos, pero bueno, como señalabas, la historia de nuestro país y la tradición de lucha nos da algunas pistas de algunas cuestiones que pueden pasar. La verdad que la situación es un poco diferente ahora a la que teníamos en la década del 90, porque también se traducía mucho, el malestar laboral se traducía mucho en desempleo, en desocupación. Y ahora lo que vemos es que la destrucción de puestos formales se está reconvirtiendo en trabajo precario, en cuentapropismo precario. Y esa es como una salida, por eso, frágil, es momentánea, es muy débil como para durar y para servirle a la gente. Entonces hay que ver cómo en este nuevo contexto, en donde tenemos el trabajo de aplicaciones y demás, cómo se desenvuelve toda esa situación. Este tipo de informes lo evalúan tipo consulta popular, lo hace un equipo de especialistas del instituto. Para cerrar, Sí, contame un poquito cómo nosotros se elabora. somos investigadores del Instituto Gino Germani, que depende de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
también somos investigadores del CONICET. Perdón, que se me cortó esa parte. ¿Vos estás como investigadora del CONICET también, licenciada? Sí, yo soy investigadora del CONICET. Bien. Te agradezco mucho y espero no Muchas perder... gracias. Que no se pierda el contacto, querida amiga. Gracias. Hasta luego. Buen comienzo de semana. Hasta luego. Igualmente. Mariana Sosa, muy clara, ¿no? Poco técnica, ¿no? Lo cual es más claro para entender, porque no siempre que uno habla con un consultor, con un encuestador, con alguien que hace este tipo de... Pero es muy clara respecto al tema. Bueno, además hay un equipo profesional que avalan en un informe. El informe habla de que 7.2 argentinos de 10